Fíjate que aquí entra y se abona perfectamente esa frase que conocemos todos, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es eso. No, pues entonces definitivamente ya valió madre. Se puede, Irán. Bienvenido a La Sopa de Cactus, un podcast de cultura general en el que comentamos desde sucesos históricos hasta eventos actuales y cómo se reflejan en los diversos medios que consumimos. El 1 de agosto se celebra el Día de Spider-Man, probablemente una de las figuras más importantes en la historia de los cómics, de los superhéroes y, por qué no, actualmente del entretenimiento. Y para hablar del superhéroe arácnido, estamos con un verdadero fan from hell, Mario Castillo. Muchas gracias por recibirnos, Mario. Gracias a ti, Irán. Un saludo a todos los que vayan a escuchar este podcast y pues contento de poder compartir uno de mis grandes gustos en la vida, ¿no? Ok, perfecto. Pues tengo entendido que, al igual que Peter Parker, te dedicas a la producción fotográfica, entre otros temas afines como la producción de eventos, fotoperiodismo, entre otras cosas. ¿Cómo funciona el ambiente del fotoperiodismo y la fotografía hoy en día? Ya hablábamos en otros episodios que aquí en México el periodismo es trágicamente un trabajo que puede resultar bastante riesgoso. Sí, bueno, empezaré con eso de que México actualmente, aunque no es un país de conflictos bélicos, se considera como un país muy peligroso para ejercer este oficio, ¿no? Uh-huh. Y le digo oficio porque muchos que hemos llegado a laborar captando imágenes de lo que acontece en el mundo, pues llegamos de distintas formas, ¿no? Yo era el que tomaba las fotos en los cumpleaños, o incluso mi papá decía, a ver, creo que a Mario le salen bien las fotos, denle la cámara. Siempre tuviste buen ojo, ¿no? Siempre tuve ese ojo, porque también hay que decirlo, ¿no? La fotografía va de la mano, pues con algo de talento que también va de la mano de lo técnico, ¿no? Si no tienes talento, pero tienes técnica, siempre va a haber algo en tus imágenes finales. Entonces, cuando se conjuntan esas dos cosas, pues ya es el resultado de, pues de tener buenas imágenes, de que a la gente le gusta tu trabajo, y vas escalando, y bueno, así es este medio, ¿no? Y también, bueno, es importante decir que a mí me tocó toda esa evolución y ese cambio de lo análogo a lo digital, ¿no? Entonces, pues yo me siento afortunado de vivir todo ese proceso, toda esa evolución, más lo que viene, ¿no? Todavía. Entonces, todo este mundo de la foto, así como los cómics, como las historias, como los Peter Parkers que han evolucionado, van pues también así el oficio, ¿no? Claro. Mi línea siempre fueron los deportes. Okay. Curioso, porque a mí no me gusta mucho el fútbol, soccer. De hecho, en mi vida me he sentado a ver un juego en la tele, ¿no? Y no le voy a ningún equipo. Y entonces, en este, digamos, marco en el que te desenvolviste, ¿tampoco te tocaron como situaciones de terror? Mira, afortunadamente no. Ya los últimos años en el que ejercí el fotoperiodismo general, estuve en el portal de Terra. Ahí sí hice de todo, espectáculos, marchas. Tuve mucha variedad de hacer más que deportes, pero afortunadamente nunca a mí me tocó estar expuesto. Estar exactamente como otros compañeros que sí lo han estado, más los de provincia, ¿no? Claro. Un fotógrafo de Guerrero, de Culiacán, de Monterrey, te pueden contar historias muy, muy, muy tenebrosas, ¿no? Claro. Y pues bueno, como todo buen superhéroe, Spider-Man no es extraño a la tragedia, ¿no?
O sea, aparte de las más famosas como sería el tío Ben o Gwen Stacy, los mismos Duendes Verdes, Claro. padre e hijo, y ya cambiando de tema drásticamente, ¿qué otras pérdidas que consideras tú que han sido importantes en la historia de Spider-Man? Pues más que pérdidas, ese personaje es el más humano, es el superhéroe más humano que hay. Claro. Hay incluso capítulos en los que trata de su úlcera. Es lo que me encanta de Spider-Man. Tú puedes ver, hay historias en las que él nunca se viste. Y la historia trata de Peter Parker todo el tiempo. Hay números en el que no se viste, no pelea. Y la historia trata de cómo trata su úlcera, esa precariedad que tiene económicamente. Sí, tiene claro. deudas, tiene compromisos, está enamorado. Se preocupa por su familia, en este caso por la tía. Claro. Vamos, esa humanidad que tiene este superhéroe, yo no la he visto en otro. Yo acabo de llorar con una novela súper premiada, bueno, el más famoso Puente de Blue, ¿no? En el que es como un if, qué pasaría así. Y está padre porque es una historia en donde Peter Parker, ya haciendo vida con Mary Jane, ya casado, encuentra las cartas que le escribía a Gwen, ¿no? Y qué hubiera pasado si no se hubiera muerto. Claro. Y cómo vivió esa etapa de enamoramiento con Gwen Stacy. Yo lloré, la acabo de leer y me enerteció, o sea, fue emotivo, ese libro me encantó. Y son de esas historias que están ahí guardadas porque imagínate, a pesar de tantos universos que hay, a pesar de tantos personajes, de toda esa evolución que han tenido los superhéroes, los cómics, toda esta industria, ¿cómo puedes hacer tus historias del original, del personaje original? Y es premiada ese puente, ese compilado que hicieron, y muy emotivo. Yo, o sea, no me da vergüenza decirlo, pero yo lloré al terminar de leer. Derramaste una lágrima. Claro, porque ya después te acuerdas, ahorita que tú nombraste las pérdidas de Spider-Man, pues a mí también de las más significativas fue cuando supuestamente había muerto Mary Jane, ¿no? En ese accidente aéreo. Una de las pérdidas también más grandes fue la amistad que tuvo con Harry Osborn, ¿no? Claro. Su amigo de siempre. Exacto. Y eso también fue muy doloroso. Claro. O sea, yo también recordaba de lo que leía que Harry Osborn batalló mucho tiempo con el abuso de sustancias y entonces eso Claro. también destruía su relación, su amistad, ¿no? Sí. Y fíjate, qué bueno que lo dices. Así lo plasmaban en los cómics. Claro. O sea, ese tabú, no, hay muchos tabús que no existían en las historietas de Spider-Man. O sea, eso sí hay, incluso hay dibujos muy bien hechos en donde pasan a un Harry Osborn drogado, ¿no? Y tú de niño captas, o de adolescente captas que está bajo los influjos de una droga, imagínate. Bueno, que yo creo que en ese entonces podían publicar y hacer guiones sin tantas restricciones. Porque también no fue durante la década de los 50 o a lo mejor inicios de los 60 que salió el código de los cómics, que también por mucho tiempo estuvieron súper restringidos. Sí, pero después de eso, yo creo que en la década de los 70s, 80s, que fue una época de oro de Marvel, pues rompió también muchos tabúes, ¿no? Incluso hay un cómic de los X-Men en donde se casan, no me acuerdo de los nombres, pero son dos superhéroes varones. Yo pensé que era reciente y no. Esa historia salió como a principios de los 2000, ¿no? Que bueno, también los X-Men tienen fama de históricamente hacer como una crítica y analogía a diferentes temas raciales, de homosexualidad, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y lo hacían en ese entonces. Por ejemplo, tú ahorita ves la última película de Spider-Man y bueno, a mí no me gusta que hagan muy forzada esa cuestión de inclusividad. O sea, ponen un Flash hindú, o sea, no tengo nada contra los hindús, pero te rompe todo ese esquema. Sí, claro, Flash Thompson era como el estereotipo del atleta patriota americano, ¿no? Claro. Exacto, sí. Incluso Flash se enrola en el ejército y tiene otra historia muy fuerte.
de Flash, ¿no? Hay historias muy buenas de él. Pero bueno, tú ves la última película y sientes muy forzada esa inclusión, ¿no? Claro. Hice este comentario por toda esa cultura de los X-Men, ¿no? Uh-huh. Que la metían sin forzar, o sea... Sucedía naturalmente, por así decirlo. Y claro, ahí lo que era mal visto era que tú tuvieras un superpoder, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así es este mundo actual, ¿no? Que hay que aceptar, hay que evolucionar junto con todo lo que viene. Claro. Ya en episodios anteriores hablábamos nosotros del monomito, o lo que se le conoce también como el viaje del héroe, y de la estructura básica que Peter Parker ha reinventado a lo largo de su historia. Porque si bien Peter se ha enfrentado a todo tipo de villanos, desde criminales comunes hasta entidades cósmicas, claro. Son normalmente estas tragedias las que detonan diferentes facetas a lo largo de su historia. Misma que ya mencionabas, a algunos se les olvida, inició a principios de los 60s. Para alguien que, por ejemplo, solo ha visto las películas o las caricaturas más recientes, ¿cómo le explicarías la larga historia de Spider-Man? Híjole, qué buena pregunta. Creo que es mucho más fácil remontar a alguien que conoce el actual Spider-Man al pasado que hacerlo al revés, ¿no? Yo estoy muy renuente, he sido muy renuente a querer incluso accesar a los nuevos universos de Spider-Man, ¿no? Por ejemplo, el Spider-Man actual, el actual universo es un tipo exitoso, comparable a Tony Stark. ¿No? Incluso son Industrias Parker, ¿no? Uh-huh. Y de eso no te puedo hablar más porque no es que no me interese, sino de que, bueno, ya uno adulto, bueno, yo todavía me doy mucho tiempo para mis cómics, para toda esa cultura, pero requeriría yo tener más tiempo libre, ¿no? Definitivamente. Sí. Y entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que es más fácil y más ilustrativo porque es más sencillo el mundo del Peter Parker de los 60s, del original, que el de hoy día, ¿no? El de hoy día ha pasado por guerras, por evoluciones, por mutaciones, por infinidad de cosas, y es más fácil platicarle a alguien de los orígenes que de lo que es actual, porque incluso de lo actual hay muchas cosas que yo ni siquiera me he dado el tiempo de investigar, que se me hace también algo súper interesante, pero son de esas cosas que yo digo, bueno, ya el día que me jubile voy a dedicar mi jubilación a todo eso que no he podido. A ponerme al tanto con los cómics. Sí. De hecho, a veces a mí también por eso me gusta lo que hacen a veces las editoriales que sacan los omnibuses, porque, o sea, en serio, para alguien que o no tiene el suficiente tiempo o la suficiente lana para andar comprando ejemplar tras ejemplar, a lo mejor y comprar un librote así donde le resuman toda la historia, a veces es más fácil, accesible y fácil, ¿no? Claro. Sí, porque, y acabas de decir algo muy importante, esta industria y estos hobbies son muy caro. Sí, claro. O sea, sí le inviertes, pero, ¿sabes? Eso es lo padre de esta cultura, y lo digo desde mi punto de vista, porque gastas en algo que es como un fin muy personal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay gente, bueno, la gente que me conoce bien, pues sí sabe que me gusta el Spider-Man y cosas así. Pero esa misma gente ignora también esa necesidad de querer comprar yo cierta historia o cierto juguete, ¿no? Y eso es a lo que voy. Este mundo, no diría egoísta, pero híjole, con decirte que yo, desde que tengo memoria, desde que colecciono cosas, yo no pertenezco a un grupo o tengo amigos en el que, oye, vamos a juntarnos para hablar o para leer este puente o este ómnibus o esta historia, ¿no? Siempre ha sido un mundo mío, ¿sabes? Y no es de que no lo quiera compartir, sino que los amigos que tengo pues no son afín a eso, y yo tampoco los he buscado, y ha sido un mundo muy, muy mío. Y qué bueno que también hablamos de este tema. Mi papá leía mucho, pero él leía a Luis Espota, ¿sabes? Era su novela policíaca, ¿no? Y aburridísima. O sea,
vamos, mi papá no fue como un ejemplo a seguir, si no estaría yo leyendo ese tipo de cosas. Y mi mamá desde muy niños, bueno, no había internet, no había nada, pero mi mamá desde niños llenaba la casa de enciclopedias, ¿sabes? Enciclopedias, de la enciclopedia juvenil, enciclopedia del arte, enciclopedia de México. De hecho, el primer cómic de Spider-Man me lo dio mi mamá. Pero antes de que me diera uno de Spider-Man, mi mamá nos llenó con la colección esa de joyas juveniles. Todas esas novelas nos las compraba mi mamá y eran en formatos de cómics. Entonces, por eso yo sé de Oliver Twist, las novelas de Como Charles Dickens, novela, como literatura clásica, por así literatura. decirlo. De hecho, se llamaba clásicos juveniles, joyas literarias clásicas juveniles, así se llama. Y por ahí tengo unas que acabo de encontrar en un tianguis, porque eran los cómics que nos compraba mi mamá. Eran cómics. Pero un día, yo me acuerdo muy bien, mi mamá me llegó con un cómic del Hombre Araña. Inmediatamente a mí me atrapó, ¿no? Porque me acuerdo que era una historia, creo que era contra Electro, una cosa así, no sé. Y mi mamá, todos los lunes a su oficina iba un voceador, se metía. Y mi mamá compraba diferentes revistas, ¿no? Compraba el Teleguía, cosas. Y le empezó a pedir el Spider-Man. Me acuerdo que el Spider-Man en ese entonces era quincenal. Y ya después, cuando yo lo compraba, fue semanal. Y yo creo que como al año de que me dio mi primer cómic fue cuando yo ya los iba a comprar. El señor ya sabía y me tenía mi Spider-Man. ¿Por qué digo todo esto? Porque mi papá no leía cómics, mi hermano tampoco, mis primos tampoco. Claro, antes leer cómics todavía era actividad de ñoños, o sea, leías cómics así como que eras el bicho raro, entonces no... O también una cosa importante de prejuicio. También, sí. Mi mamá me acuerdo muy bien que se enojó y me los tiró cuando yo descubrí la revista de Mad. Y mamá pensaba que era algo malo y me las rompía. Y estaba padre porque entré a ese mundo clandestino en el que compras las cosas a escondidas. Claro. Lo digo así porque sí es emocionante. Sí, claro. Y yo compraba las revistas de Mad y las leía a escondidas. Y mi hermano sí era bien rajón. Ojalá yo oiga este podcast porque era bien rajón. Incluso él me acusó. Yo escondí muchos años el tatuaje. Tengo un tatuaje de Spider-Man. Me lo hice muy chavo. Y lo escondí yo creo que como un año. Y entonces en mi casa las revistas de Matt yo las leía a escondidas, ¿sabes? Y las compraba y las conseguía a escondidas. Entonces, pues también fue una época de ñoñez y De de prejuicio. prejuicios. Ya no digas las revistas, la de heavy metal, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí heavy metal, curiosamente, pues, o sea, yo recuerdo haber visto la película de heavy metal a escondidas, pero pues, después mi papá hasta me enseñaba las revistas y todo. O sea, caso contrario, curioso. Sí, bueno, mi hermano luego también fue muy cómplice mío, porque mi papá tenía 2 libros muy buenos de la picardía mexicana. Ah, sí. Y mi papá nos lo prohibía. Y bien vaciado porque mi hermano me despertaba y nos bajábamos en la noche a ver el libro, güey, a ver los albures. Sí, exacto. Pero eran 2 libros que estaban prohibidos. Los tenía mi papá, pero estaban prohibidos, ¿no? Claro, y nada Por más eran eso, puras leperadas eran y... puras leperadas. Entonces, así esta cosa. Entonces, ¿considerarías que tu gusto por Spider-Man es como más de, llamémosle, la vieja escuela? Sí, ¿No? sí, sí, Definitivamente sí. las sagas, ¿hasta qué punto tú pintarías esta raya donde dices, ¿sabes qué? Esas historias ya no me interesan. Mucha gente también se desentiende de Spider-Man alrededor de los 90s, que es cuando empiezan a meter historias con un clon, creo, o algo así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con ¿Hay el algún clon. punto así donde tú digas así, ¿sabes qué? Después de esto ya le perdí el interés o... Sí hubo ese punto. Sí hubo ese punto. Fue justamente cuando deja el traje negro, Ah, ok. la alienígena, que regresa al básico. Pero, ¿sabes? Yo creo que fue parte también de la vida, porque cuando pasó eso, yo ya iba en la prepa, Ujú. yo ya tenía otros intereses. La historia no me convenció mucho, lo seguí comprando, lo seguí consumiendo, pero ya así como con el clutch de, ya no lo disfrutaba tanto porque finalmente fue un camino que me gustó mucho, ese proceso, Claro. ese cambio.
porque para mí fue muy fuerte, ¿sabes? Que se haya deshecho del traje, pues ya grande, como que no me convenció. Y cuando ya deja el traje, yo me acuerdo muy bien que vino ese divorcio, ¿sabes? Pero venía acompañado ya de más cosas. O sea, yo tenía dinero, pero o era para el cómic o era para invitar a la novia al cine, ¿no? En esa etapa, pues ya tus prioridades Tus cambian, prioridades cambian, claro, sobre claro. todo, ya lo mencionaba, si no formas parte de un círculo que tenga los mismos intereses afines, Exacto. este, empieza a pasar a segundo plano, ¿no? Exacto. Yo creo que si hubiera tenido algunos aliados, Ujú, quizá hubiera seguido, claro. pero como fue un gusto, un proceso que viví muy mío, se me hizo fácil todo ese divorcio, pero el reencuentro fue muy padre porque lo retomé años después y no fue, el descubrimiento no fue agarrarlo en el universo que iba, Ujú, ¿sabes? Sino fue otra vez buscar cómics que me faltaban de mi colección original original. de Novaro y los sigo disfrutando hoy día. Hay números que me faltan y cuando los veo en venta, ¿sabes? Todo ese proceso es increíble, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, pues eso nunca se va a acabar. Yo creo que nunca se va a acabar. Ese gusto, ese proceso que vives de la historia, en este caso del Peter Parker original, que es la que más disfruto, nunca se va a acabar. Pero bueno, sí hubo ese divorcio, ese rompimiento, y fue cuando dejó él el traje negro, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco de tu colección. Tú me estabas enseñando ahorita que también, además de figuras, juguetes y de las mismas historietas, también tienes una especie de... Me mostraste unas especies de catálogos. ¿Eso de qué se trata o cómo es que te ayuda a clasificar tu colección? Sí, mira, este libro está muy padre. Bueno, yo creo que después de Estados Unidos y de México, los españoles son bien clavados en la cuestión del cómic. Y ellos tienen cómics españoles muy buenos. De muchos años, ¿no? Pues, ¿por qué te digo todo esto? Porque yo conseguí un libro muy bueno que viene todo el compilado del primer universo de Spider-Man. Ok. Digamos desde el número 0 hasta el 530 y tantos, que igual aquí en México, bueno, aquí en México el último número que se vendió fue un 536, algo así, y quedaron a deber como otros 10 que ya ni siquiera los publicó Editorial Novaro. Y entonces ese catálogo vienen todas las portadas o los especiales que también sacaba cada mes. Y vienen todas las versiones, viene desde el Amazing Spider-Man, que ya los últimos números cambió al Web Spider-Man, ¿no? Entonces a mí me sirve mucho de referencia porque de Spider-Man de Editorial Novaro de los 530 y tantos números, yo tendré unos 350. Y eso te lo puede decir mi esposa. Hay cómics que compro y resulta que ya lo tengo no una, sino hasta dos veces. Repetidos. Repetidos, pero es por la emoción, ¿no? De que es la portada de contra Shocker, ¿no? O es del puente, porque tú hablaste hace poco de los ómnibus, pero... Y eso también, bueno, lo copió DC de Marvel, estos famosos puentes, ¿no? Ujú, Donde eran 5 números que trataban una historia. Y si exacto. tienes, bueno, y eso también ya le da valor. Si tienes el puente de los 5 números, pues acrecienta más su valor, pero no puedo yo memorizar todos los números que tengo. Exacto. Entonces me ayudo con esa guía, con ese libro. Yo creo que ya tendré unos 5 años con él, pero antes de esos 5 años era cuando yo compraba cómics repetidos que ya tenía, ahora ya no. Ahora ya nada más el que marqué es este. O sea, sí es un recurso útil para un Uf, coleccionista, ¿no? claro que sí, es un muy, muy buen recurso. Y por ejemplo, en el caso de los americanos o de los mexicanos, antes, ¿cómo le hacían para clasificar sus colecciones? O sea, buscando recursos en línea quizás o... Va de la mano de muchas cosas. Pues el principal, y te reitero otra vez, pues yo estoy solo. En Estados Unidos o en México, si tú estás, si por lo menos tienes dos amigos o un club o eso, pues todo ya es más fácil. Yo creo que ya ni necesitas ese tipo de referencias. Pero Claro. cuando tu
tu gusto es en solitario, para mí es un buen recurso ese libro o clasificarlo así, pero pues yo creo que también depende qué grado de ñoñez tengas, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, ya nos comentaste que no eres tan fan de las películas, pero no podemos negar que la trilogía inicial de Sam Raimi se encargó de revigorizar tanto la imagen de Spider-Man como la de Marvel dentro de la Claro, cultura popular, ¿no? claro. O sea, antes de su adquisición por Disney, Marvel estuvo por mucho tiempo al borde de la quiebra, ¿no es Sí, así? sí, 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 claro. Y las películas de Spider-Man fueron un factor importantísimo en ese resurgimiento. Y sí, efectivamente las películas de Spider-Man detonaron eso, ¿no? Pero sí lo digo y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, son las peores, pero me emociona ir a verlas. Y las tengo en DVD y las vuelvo a ver porque pues finalmente pues es el personaje que quiero, ¿no? Y sí, en la primera trilogía son las que a mí más me gustan. Que bueno, el Spider-Man, Tobey Maguire, Ujú. eh, no me convence porque tú como fan esperas que físicamente el personaje, el actor, pues Pues sea un flacucho, ¿no? Básicamente. claro, te lleve, te transporte a esa cuestión. Y para mí, creo que el mejor Spider-Man de todos, pues ha sido, bueno, para mí, Garfield, ¿no? Ah, Eh, Andrew Garfield. sí, sí, porque yo creo que físicamente, En cuanto a su aspecto. en cuanto a su aspecto, y fíjate que, bueno, unos dicen que sí lo sobreactuó mucho, Ujú. es lo que he leído, pero a mí me parece que el chavo es el que disfrutó, bueno, eso me pareció, que es el que disfrutó más interpretar a un personaje como Peter Parker. Ok. Porque al final también, en la primera trilogía, hay muy pocas escenas de Spider-Man, porque pues fueron digitalizadas o fueron... Claro. Pero en lo que yo me fijo mucho es en el Peter Parker, que incluso en las mismas historietas, Iram, a mí lo que también me atrae mucho es la historia de Peter Parker. Sí, claro. El, Esta el, humanización del personaje de Peter Parker, claro, ¿no? claro, claro, y todos los pasajes que tiene, desde fotógrafo, desde estudiante, Que por en eso, su momento fue el gancho de la historia, ¿no? Realmente ver cómo un personaje más humano y cómo lidiaba con todas estas situaciones extraordinarias a las que se iba enfrentando, ¿no? claro, claro, y como dices, en la primera trilogía, pues sí pasa eso, ¿no? Cuando pelea con Flash, que incluso lo pasan en cámara lenta y todo eso. Claro, te demuestran cómo funciona Ajá. su sexto sentido arácnido, ¿no? Exacto, exacto. Está increíble todo, pero la fisonomía del Peter Parker a mí es lo que no me cuadra, ¿sabes? Y es lo que no Claro. me gusta. Sí, yo siento que también es como ya muy viejo Ajá, para interpretar el papel. O sea, en lo personal yo pienso que empezó fuerte. O sea, muchos coinciden con que la segunda parte es de las mejores películas de Spider-Man. O sea, sobre todo por cómo se pelea con el Doctor Octopus y todo claro, esto. O sea, claro. la verdad, inclusive a pesar de ser una película de ya más de 10 años, siguen siendo secuencias bastante entretenidas. Pero sí, su tercera entrega se encargó de enterrar esa franquicia por mucho tiempo. O sea, Claro. porque si bien, y nuevamente en mi opinión, tiene una de las mejores secuencias de origen de un supervillano con la creación del hombre de arena, también siento que tiene en este caso la peor caracterización de Venom, ¿no crees? Si tú me preguntas de todo el cine, de cualquier película que me digas qué escena o qué producción te ha gustado más, la transformación del arenero, Sí, es yo no buenísima. la he vuelto a ver ni con la tecnología de hoy día, ¿no? Exacto. Es maravillosa, es maravillosa. Y lo de Venom, yo aplaudo que hayan hecho aparte una película exclusivamente de Venom, ¿no? Eh, y se me hizo fenomenal, pero pues Venom sí necesitaba tener Su propia su historia, propia ¿no? historia, claro. Sí, claro, que también muchos le atribuyen ahora sí que la pobreza de esta historia a la presión del estudio. O sea, los estudios a huevo querían meter a Venom en esta tercera entrega y Sam Raimi no quería hacerlo. Sí, al final se dio. Exacto. Ujú. Y porque todavía se hablaba
de una cuarta entrega en donde iba a aparecer la evolución a Carnage, ¿no? Ajá, Que exacto. nunca apareció y que nunca se logró Claro. por presiones de gente, bueno, de las empresas, ¿no? Sí, claro, del estudio, tal Ujú, cual. ujú. Después de la trilogía de Raimi, habría un intento fallido por parte de Sony de crear su propio universo cinemático de Spider-Man, su propio Spider-Verse, con las películas que ya mencionabas de Andrew Garfield. Ujú. Y que a pesar de que a mí me gusta cómo adaptaron tanto al lagarto como al rinoceronte en estas historias, muchos también las consideran como de las peores caracterizaciones de Spider-Man como en su totalidad. ¿A ti qué te parece esta saga trunca de Spider-Man y de los supuestos planes que había en torno a desarrollar a los Sinister Six, a los Sí, Siniestros no. Seis? Lo peor es el Electro. O sea, Tanto el Electro como el Duende Verde de esa sí, saga fueron bastante malos, ¿no crees? más que malos, fue un error haberlo hecho así. Porque yo creo que se juntaron tantas situaciones. Se vino el pleito, ¿no? Porque ya venía Marvel Studios con un plan bien ambicioso Claro, y todo eso se detuvo por esta mala negociación. Y tú esperabas, pues, que valiera la pena esa venta y que el estudio, que en este caso Sony, pudiera hacer cosas libremente. Tenía todo el poder, tenía todos los derechos y tenía todas las herramientas para hacer algo. Y fue tanta la presión, pues que ni siquiera terminaron con los 6 siniestros, ¿no? claro. O sea, el Electro horrible. O sea, yo creo que esa película, yo nada más la he visto una vez, no la volvería a ver. ¿Por qué? Porque de todos, curiosamente, de todos los villanos que existen en el universo de Spider-Man, el que más me gusta es Electro. Y me atrapa desde sus características, ¿no? Su traje, o sea. Y cuando anunciaron todo eso, yo esperaba ver eso. Bueno, eso es lo que esperábamos mucho. Pero no. Yo creo que lo único rescatable a mi manera de ver es la actuación de Garfield en el papel de Peter Parker. A mí me gustó, es con lo que me quedo. Y bueno, también ya la evolución que tuvo el personaje, el Spider-Man como tal, como superhéroe, no me gustó. No me gustó incluso desde el traje, ¿sabes? Que está increíble, pero pues te rompen muchas cosas, ¿no? De toda la historia que tú traes. Entonces, me quedo nada más con toda esa actuación que de verdad yo creo que sí la disfrutó hacer este Garfield, ¿no? En el papel de Peter, que yo creo que es lo más difícil Ok. de hacer una película de Spider-Man, ¿no? Que muchos inclusive critican justo este Peter Parker por ser demasiado extrovertido, no es tan neurótico como el Peter Parker al que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero también es muy sensible, ¿no? El Peter Parker que yo me quedo y que el que conozco por las historietas Ujú. es un cabrón que, pues, que es demasiado sensible, ¿no? Sí, claro. A todo, a su familia, a su casa, a sus recuerdos. Sí, sí. Y yo creo que este Garfield lo interpreta bien. Y Vamos, Gwen no me Stacy incomoda. también Wow, es sí, rescatable. sí, bastante. Es la Emma Stone Emma Stone, lo hizo súper bien de Gwen Stacy. claro que sí. Bueno, y en mi opinión también creo que finalmente lo que puede hacer o deshacer a Spider-Man en cuanto a películas se trata depende de los temas de derechos del personaje entre Sony y Marvel. Claro. Y hasta cierto punto la presión de los fans. ¿Tú qué opinas de toda esta situación de conflicto corporativo entre Sony y Disney? Pues que es un rompimiento que afecta por mucho el que hagan buenas películas. Sí, Si no definitivamente. existieran esos conflictos, imagínate. Yo estoy ávido de poder ver una película de Spider-Man como si hicieran, por ejemplo, una de Batman, ¿no? A mí las de Batman me parecen películas súper bien hechas y que han hecho perfectamente los puentes de historias muy importantes. Digo, no me quiero meter a Batman porque no sé mucho de Batman,
porque no leo DC, pero pues todos esos conflictos a eso llevan, a malas películas. La mejor película que más me ha gustado de Spider-Man pues es el multiuniverso, ¿no? La última, la animada. Spider-Verse, claro. Spider-Verse. Que yo también siento que le ayuda bastante, que es como justo una historia aislada de todo lo demás, ¿no? Claro, y bien condensada con los personajes y con las distintas variantes que hay. Pero pues eso es a lo que lleva a estos conflictos, a malas películas. Y pues las seguiremos soportando porque todavía no hay una liberación total De los de los personajes, exacto, de personajes. la propiedad intelectual. Exacto. Ya entrados en el tema de Sony y los derechos de todos estos personajes, yo ya lo he dicho varias veces. Cuando era niño, a mí me gustaba leer cómics, en particular Spawn, y su autor Todd McFarlane, que fue en parte responsable de la creación de Venom. ¿Qué te parece esta última caracterización de Venom de la mano de Tom Hardy? Bien, bien, me gustó porque me parece una adaptación en el que al final yo creo que sí no hubo tanta libertad, pero sí hubo mucho respeto para nosotros, ¿no? Cuando la hicieron pensaron en que nos tenía que gustar, ¿sabes? Claro. No como la fórmula que hemos platicado de Spider-Man, en lo que al final a los fans no les importamos. Lo que ellos quieren hacer es sacar la película y punto. Disney ahora está haciendo cosas bien importantes, porque está tratando desde los orígenes. Por ejemplo, la historia de Wanda Ambition es una novela que tiene años, respetando los guiones originales, ¿no? No, vaya. O sea, esto como parte de las historias que están adaptando para su plataforma de streaming, ¿no? Claro, Esas claro. historias entonces ya Sí, están sí. establecidas. La historia de WandaVision, yo tengo el libro, en los que ellos realmente, Wanda crea un mundo en el que quiere hacer una familia normal, pero ella lo crea. Y bueno, sonará spoiler, pero esta historia se sabe de que Wanda mata a Visión, enloquece porque desaparecen a sus hijos, que son producto de la imaginación de ella. Esa historia que viste en Disney tiene años. Sumado a una supuesta película de Morbius que tarde o temprano saldrá, digo, la tuvieron que posponer por cuestiones de la pandemia y todo esto. Y tomando en cuenta a los universos, a los villanos que han salido en el universo cinemático de Marvel, ¿qué otro villano de Spider-Man te gustaría ver en la pantalla grande? Definitivamente Kraven. El cazador. Y no manches, o sea, hay historias con Kraven totalmente apasionantes. Bueno, ya no tanto, hablemos del personaje de Kraven. Es un personaje, es un villano con una historia maravillosa, ¿no? Maravillosa que hasta le podrían hacer una película al solo, porque aparte es uno de los 6 siniestros y es de los más importantes. Y Kraven, o sea, al final, pues él se suicida. O sea, su final es épico, mano. Porque al final no puede vencer al Spider. No, definitivamente. Bueno, yo espero y sé y tengo fe que van a hacer algo de él. Con Kraven. Sí, y que Morbius también es un personaje importante. Interesante además, Sí, ¿no? sí. Y por ejemplo, Netflix sacó a los hermanos Capa y Daga, que también es una historia impresionante. Y ellos, en el mundo Marvel, donde más salieron fueron con Spider-Man. Pero en este caso, salieron con. Bueno, fue ya al final una mezcla. Pero los gemelos de Capa y Daga son también personajes muy, muy buenos, muy desconocidos. Que qué buenos, yo celebro que los hayan sacado, les hayan dado su lugar. Pero, pues es que imagínate cuántos personajes hay entre villanos y superhéroes, ¿no? Claro. Y a pesar de todos los problemas de derechos que ya mencionábamos, ¿cómo compararías la versión del personaje de Tom Holland contra lo que ya vemos en los cómics? Porque yo pienso que el personaje el Spider-Man de Tom Holland tiene la mayor libertad de convivir con el resto de los personajes del universo Marvel, ¿no? ¿No crees? Sí, pero acuérdate, y algo muy importante es que este Spider-Man
que estamos viendo con Tom Holland es la versión del Spider-Man que se une a los Vengadores. No es el Peter Parker que conocemos tú y yo de las... De las historias clásicas, por así decirlo. Claro, claro. No, este ya es es un Spider-Man de una evolución de otro universo, quizá. Bueno, no quizá, es de otro universo. Aparte, le han hecho adaptaciones. Bueno, quiero pensar que la adaptación del Spider-Man que interpreta Tom Holland es la adaptación para las generaciones nuevas de hoy día, ¿no? Claro. Que empiezan también a leer su literatura, una literatura nueva, una literatura fresca. Sí, o sea, actualmente ya Claro. los cómics, ¿quién compra y quién lee cómics actualmente? O sea, es más fácil que tengas acceso a ellos desde una tableta o inclusive a que los veas en una serie animada o en un videojuego o en una película que a ir a una tienda y comprarlos. O sea, la industria del cómic y de las tiendas de cómic está sufriendo mucho actualmente, ¿no? Están pasando por una etapa de evolución y yo no creo que desaparezca. Es como la foto. Cuando ya todas las personas pueden ser testigos de la historia con su celular, Exacto. los fotógrafos, muchos dijeron, esto va a desaparecer y no, se ha reforzado más. Yo creo que con los cómics va a ser igual. Yeah. De alguna manera va a evolucionar, pero algo muy importante, Irán, ¿cuántas generaciones como yo todavía hacemos que esta industria siga imprimiendo en papel? Es como los que están rescatando el vinilo, ¿no? Y ahorita está resurgiendo el vinilo y está resurgiendo la película análoga. Ya hay empresas que ya hacen rollo y ya lo puedes conseguir y ya lo puedes revelar y, o sea, con el cómic yo creo que va a ser igual. O sea, ¿crees que va a terminar convirtiéndose como en un segmento, llamémosle, de nicho? Claro, claro, porque el nicho es muy grande. Yo creo que, aparte, ¿tú qué nicho atacarías? El de una persona que ya tiene un empleo, que ya tiene 40, 50 años y que luego sí, no, ya tiene su dinero autosuficiencia económica, ¿no? Es lo que sacó, fue el éxito, por ejemplo, de Hasbro. Sacó 2 líneas de juguetes, el feo, que es para el niño, y aún así es coleccionable, y los Legends. Exacto, los de mayor calidad para el coleccionista. Y lo peor es que, o sea, yo sé de coleccionistas que compran los dos. O sea, Hasbro sacó los muñecos, esos dos Titans, que no tienen articulación. Ah, que se mueven como una Barbie, ¿no? Pero Hasbro dijo, estos son para los niños, para que juegue el niño. Y al niño de 40, 50 años, 30, le voy a vender el Legends. Claro. Pero entonces el niño de 30 y 50 compra los dos. Yo tengo esos Titans, tengo 8 Spider-Man, o sea, tengo el Miles Morales. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, y son primera edición, o sea, esos ya son también por edición. Ok. Entonces, digo, no soy muy clavado ya en eso, porque también es una locura. Pero a lo que voy es que pues van a atacar esos nichos. Actualmente, Marvel en Estados Unidos te publican impreso y te publican digital y tú decides cómo consumir. Y siguen haciendo tirajes muy grandes. Y por ejemplo, tú ahorita ya vas a un Soriana y ya ves ya encuentras las novelas de Marvel, incluso Liverpool y Palacio de Hierro ya tienen una sección que dicen geek y ahí encuentras esos cómics. Yo ahí los compro. Exacto. Los últimos que he comprado no compro cómics sueltos, me espero a los ómnibus o compilados y ahí los encuentro. Yeah. Entonces imagínate ese nicho. Yo creo que el cómic no va a desaparecer, o va a evolucionar o no sé, pero ahí va a estar. Claro. Y justo hablando de desapariciones, ¿qué opinas tú de esta última fase 4 del universo cinemático de Marvel? O sea, para serte franco, solamente la película de Spider-Man y la de Doctor Strange son las que me llaman la atención. O sea, películas como Black Widow, Los Eternals, Shang-Chi. O sea, francamente no los conozco.
dudo que ahora sí que el consumidor promedio esté familiarizado con estos personajes. ¿Tú le vas a dar chance a estas películas o cómo te sientes al respecto? Claro, yo sí les doy oportunidad porque son personajes que han estado ahí, que no son creación de hace poco. O sea, el Doctor Strange, su primera aparición también fue como en el 63, ¿no? Pues hay que darles oportunidad porque yo no me considero realmente un ñoño, pero yo creo que hay, por eso siguen haciendo esas películas, porque al final las empresas, los estudios generan mucho dinero. Y son personajes que han estado ahí años. ¿Y qué le conviene a una empresa o un estudio? ¿Crear uno nuevo o agarrar uno que no conocemos? O sea, hay personajes que yo todavía no conozco y tienen años, ¿no? Yo tengo ahí las enciclopedias Marvel y son miles y miles. El último libro que compré es de todos los transportes o los medios de transporte que ha usado el universo Marvel, ¿no? Desde las naves, desde la nave de los Cuatro Fantásticos Ujú. hasta el buggy que tuvo Spider-Man en su momento. Sí, que bueno, o sea, por ejemplo, también cuando en su momento anunciaron a los Guardianes de la Galaxia, nadie los conocía y resultó ser un acierto para el estudio, ¿no? Y resultó ser que los Guardianes también tienen años. Sí, Son personajes exacto, que tienen muchos años. Es que ese es el éxito y les conviene crear historias que ya están hechas que crear algo nuevo. claro. Imagínate. Que a veces es esto, ¿no? Cuando a veces las películas menos exitosas son justo las que quieren meter o a fuerza o que son las que menos retoman las historias que ya existían antes, ¿no? Claro. Sí, lo que sí es un hecho es que el boom que se está viviendo ahorita con el universo Marvel, con Spider-Man, es impresionante. Yo creo que hace, ¿qué te gusta? 20 años, todo esto estaba totalmente pausado. Quizá habíamos alguien quienes estábamos flotando en ese universo por querer conocer nuevas historias o eso, pero flotando, ¿sabes? Pero ahorita ya no estás flotando, mano. Sí, no, Ya, ahorita ya es completamente parte del mainstream, ¿no? claro, y lo ves en todos lados, ¿no? Y pues bueno, para este episodio vimos un cortometraje independiente que parodia tanto las adaptaciones que se hicieron en los 70s de Spider-Man, tanto en Japón como en los Ujú. Estados Unidos, como el cine de naturaleza surrealista de aquellos tiempos. O sea, yo recuerdo que cuando vimos este cortometraje, mi novia me dijo que parecía que estaba viendo una película del santo, ¿no? Ok, Entonces, ok. cuéntanos un poco de este contexto de las primeras adaptaciones de Spider-Man en la década de los 70s y qué te pareció Italian Spider-Man. Mira, yo lo vi y de entrada me pareció ver a un Blackjack interpretando a un Spider-Man de un universo que hubiera inventado el actor, ¿no? El actor Blackjack. Vi esa similitud. A mí Blackjack me gusta mucho cómo actúa y yo creo que podría asimilar eso, ¿no? Que le hayan dicho en estos tiempos a Blackjack, oye, haz lo que tú quieras con el personaje que tú quieras de Marvel. Y si agarra el Spider-Man, yo creo que hubiera dicho algo similar. Me encantó porque pues vienen todos esos tópicos de esos tiempos, ¿no? Incluso, digo, la parodia italiana es muy sosa, pero al final es entretenida, ¿no? Y toca muchos temas, porque hace remembranzas de las películas western, Ujú. ¿sí? De esos mismos encuadres y hasta las películas gringas que adaptaron el Kung Fu, ¿no? De la forma también como peleaba este Spider-Man italiano. Irreverente, y también cómo inundan las mujeres, ¿no? Todas las escenas, ¿no? Las, Claro. las, las mujeres, las chicas sexys, villanas buenas, que, bueno, ahorita sería muy cuestionable por todo este movimiento que estamos viviendo de cambio Sí, de como... la revolución que están haciendo las mujeres, ¿no? Exacto, se consideraría mal visto quizás, ¿no? Claro, Ujú. claro, eso también me vino
a la mente porque estamos hablando de una evolución, ¿no, Irán? De tanto cómics como eso, pero pues también del respeto a la mujer. Y me vino eso a la mente también, ¿no? De Claro. cómo manejaban la imagen de las mujeres en ese entonces y era muy normal, lo normalizábamos todo el mundo, ¿no? Claro. Y ahorita ya sería diferente, pero eso significa pues que se están viviendo tiempos de cambios. ¿Qué otros contextos, qué otras similitudes? Pues eso, pero sí, el primer así flashazo que me vino es ver a un Blackjack de esa época, ¿no? Que Sí, no. incluso disfruta haciendo ese personaje, ¿no? O sea, no ves incómodo al actor, no conozco al actor, es de italiano, pero no lo ves incómodo y en cierto modo sientes que hasta disfruta que está haciendo esa película, con bajo presupuesto. Sí, no, saben que se están haciendo una payasada y pues pero disfrutan hacerlo, ¿no? No, y sabes que es importante, que es una payasada, que es muy bajo presupuesto, pero hay paneos, tildeos muy bien hechos, ¿no? O sea, lo hizo gente de cine. No, claro, sí, definitivamente. O sea, de hecho, en la historia de esta producción, esta película no es italiana, curiosamente, es australiana, pero hicieron el primer episodio, por así decirlo, y después recibieron apoyos del mismo gobierno de Australia para terminar de producir esta historia, o sea. Okay. Sí, pero lo que voy es que, perdón que te haya interrumpido, pero se ven... O sea, técnicamente cuadros muy bien hechos, sí. Está bien hecha, entonces. Sí, por ejemplo, el de la moto. O sea, está increíble. Sí, claro. Y está burdo, pero está bien hecho. Sí, sí. Esa escena que incluso no dudo que lo hayan hecho hasta con un croma, ¿no? Pero sí, no, se ve que es un croma así hecho con las patas, pero está súper bien hecho. Sí, me gustó, estuvo padre. Y, o sea, muchos no están familiarizados con esto, pero ya lo mencionaba, en los 70s hubo adaptaciones japonesas de Spider-Man e inclusive americanas que también tú lo ves y dices así como de qué es lo que estoy viendo, o sea, ¿qué nos podrías contar de estas historias? Pues mira, pasa algo. Yo vi la primera película de Spider-Man en blanco y negro. Híjole, creo que salió en los 80s. Una producción gringa en la que yo creo que, bueno, no creo, pero las peleas, eso lo recuerdo muy bien, están hechas están bajo el formato de Kung Fu, ¿sabes? Pelean de una manera como si fueran asiática, como si fuera Bruce Lee, que en su momento yo creo que agarraron todo ese auge de ese personaje. Claro. Si la vuelvo a ver ahorita, no la he vuelto a ver. Creo que la volví a ver hace como 20 años. La encontré en VHS. Y cuando la volví a ver, pues me siguió sorprendiendo, ¿no? Claro. Pero si la veo ahorita, pues obviamente, pues la voy a ver. Quizá la voy a comparar como esta película australiana de la que estábamos hablando, ¿no? Me voy a reír del traje, me voy a reír de la saga, o sea, incluso pasan al Peter Parker trabajando y también hay un JJ Jameson y todo eso, pero pues si la veo ahorita pues me voy a reír o no le voy a tomar la seriedad. Claro. Pero claro que de niño le tomé la seriedad que debía y tengo recuerdos, tan así que tengo recuerdos muy arraigados de esas adaptaciones, de esas primeras adaptaciones, de estas películas, hablando específicamente en la que yo considero pues la primera película seria de este personaje, ¿no? Que incluso muchos años después pude encontrar un lobby card y lo enmarqué, ¿no? De esa película que mi mamá me llevó y nada más me llevó a mí. Curiosamente, porque ella sabía que me gustaba. Yo creo que me acuerdo muy bien que tenía 10 años y cerca de la casa había un cine y nos fuimos caminando. Incluso cuando estábamos formados para entrar, me acuerdo muy bien, mi mamá me compró un Superman de Bootleg. No vendían el Spider-Man y mi mamá terminó comprándome un muñeco, un Bootleg, pero de Superman. Tan así que me acuerdo de eso, ¿no? Claro. Pero yo creo que pues cualquier adaptación, si eres niño, pues la vas a disfrutar y te va a sorprender. Claro. Y pues bueno, por último, solemos cerrar con una pregunta, pero quisiera retomar el tema de tu chamba y preguntarte tu opinión. Al final de Far From Home nos presentan justo a JJ Jameson arruinándole la vida a Peter Parker como
como una parodia de Alex Jones. No sé si ubicas a este cuate. Y como un reflejo de estos noticieros emergentes en internet. ¿Qué opinas de toda esta situación? Porque suelen ser amarillistas y fraudulentos en su mayoría, pero pues se defienden y alegan su libertad de expresión y a veces terminan convirtiéndose en medios de comunicación bastante influyentes. Y en esta lucha de censuras con las plataformas en las que se hacen famosos, terminan afectando a veces al usuario promedio para bien o para Claro, mal. claro. ¿Qué opinas de todo este contexto y toda esta situación con estos noticieros o medios informativos emergentes? Sí, entiendo. Fíjate que aquí entra y se abona perfectamente esa frase que conocemos todos, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es eso. Claro. Si lo aplicas en el oficio de informar o de esa profesión, pues eso es lo que es una gran responsabilidad, porque muchas veces tú eres los ojos de mucha gente, de muchísima gente, eres testigo en primera fila de lo que está pasando. Entonces tienes que ser responsable con lo que estás haciendo, con lo que estás fotografiando, con lo que estás redactando, con lo que estás informando, con lo que estás compartiendo. Sí, claro, hay mucha responsabilidad en muchos medios, pero y los existe porque hay gente para todo, ¿no? Hay gente que consume toda esa basura, hay gente que consume noticias reales, hay gente que consume de todo, un poco de todo, y se crea una idea o un contexto, pero finalmente, pues todo cae en esa frase, ¿no? Famosa que distingue a este superhéroe. Y, y es una frase también muy dolorosa, ¿no? Retomando esos grandes dolores que vivía este superhéroe, este personaje, que esa frase salió de una pérdida, pero pues es eso, es responsabilidad sobre todo sobre lo que estás haciendo. Y si tú lo ves como un superpoder, eh, pues más aún, ¿no? Tienes que ser responsable y saberlo manejar y saberlo trabajar y saberlo expresar con mucha responsabilidad. No, pues entonces definitivamente ya valió madre. Se puede, Irán. Sí, bueno, hay de todo, pero hay medios que tienen esa gran responsabilidad, ese gran poder y lo llevan, pero también así y quizá hasta rebasado hay más villanos, ¿no? Que no Claro, lo hacen. Pero bueno, pues cada uno también toma las cosas de quien vengan. claro. Y... Pero sí es una gran responsabilidad. Sí, claro, y también aquí yo creo que ya también siento que es importante que las personas que consumen estos contenidos, estos medios, agarren el pedo y se den cuenta de dónde se están informando, ¿no? O sea, a veces ya lo decimos mucho en este podcast, pero el contexto importa muchísimo. Claro. Entonces, pienso que sí es importante saber que si te estás informando de una página o de un noticiero independiente de Facebook, pues a lo mejor y consideres verificar otras fuentes, ¿no? También en lo que consumimos, ¿no? Por ejemplo, ya lejos de esos noticieros, pues todas las cosas que están surgiendo, ¿no? Los TikToks y es una industria enorme. Pero si tú le das el enfoque, o sea, tú puedes hacer cosas productivas, de buena calidad, de buena información, incluso hasta en una cuenta de TikTok, Claro. ¿no? Y ahí ves entonces toda esa oferta que hay y pues tú decides tomarlo o no. Yo creo que también depende mucho de uno. Sí, al final hay que ser más selectivos, ¿no? Exacto, Con nuestra información. exacto. Pero bueno, mira, afortunadamente no se pierde nunca la fe. Hay gente con iniciativa, por ejemplo, como tu caso, que hace este tipo de productos muy buenos, que Gracias. nunca van a caducar y que son interesantes, que quizá no lleguen a esa cantidad de gente que consume más cosas
fatuas, o sea, sin sentido, ¿no? Basura, por ejemplo, pero mira, todavía hay personas que, que tienen esa iniciativa de hacer cosas interesantes, ¿no? Claro. Pues bueno, Mario, muchas gracias por habernos recibido. No sé si quisieras decirnos dónde te puede encontrar la gente en línea para contactarte o... Sí, bueno, mira, les comparto mi Instagram. En mi Instagram van a encontrar puras fotografías y puros videos que hago, pero todo el material que subo es de fútbol americano, Ok, porque es el deporte que me apasiona, es el deporte que más he documentado aquí en México desde hace muchos años. La gente me ubica mucho por eso. Me encanta. La cuenta en Instagram es Football, así como en inglés. fútbol, claro. Football ES, MC Football ES. Ok, Ahí van a encontrar videos cortos que he hecho, seguimientos que he hecho con las selecciones nacionales que van a mundiales de fútbol americano, porque hay mucha ok. gente que no sabe, pero sí hay mundiales seniors, sub-19, ya hay también de las chicas equipadas. Ok. Eso van a encontrar ahí en el Instagram, y en Facebook tengo una página que se llama Mario Castillo, diagonal fotógrafo, y ahí subo también mucho material, no solo de fútbol americano, cosas que he hecho eh, en hockey sobre hielo, en otros deportes, ¿no? No solamente, he abierto también mi baraja, porque ahora ya hago cosas para mí. Sí, claro, tienes que diversificar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y pues mi Twitter también, en el Twitter es donde pongo más cosas de Spider-Man, Ah, ok. porque siento que esa plataforma es más práctica y más maleable, ¿no? El Twitter. Mi Twitter es mr-cocoa, Ok. 58, mr-cocoa 58. Siempre pongo los hashtags de Spider-Man Collector, porque ahí comparto más cosas de este mundo de Spider-Man. Cuando encuentro tesoros, los pongo ahí. Cuando busco cosas, las pongo ahí. Cuando encuentro y las quiero compartir, en Twitter también pongo mucho eso de esta cultura de nuestro querido superhéroe, de nuestro vecino Amigable. amigable. Nuestro héroe arácnido. Bueno, Exacto. muchas gracias. Pues bueno, a mediados de agosto se celebra en Estados Unidos el Día del Boliche y se me hizo una buena excusa para volver a ver una película de 1998, The Big Lebowski. Nosotros nos despedimos y los dejamos con un pequeño tour de la colección de Spider-Man de Mario. Hasta luego. Lo que más me atrae de buscar cosas de Spider-Man, entre más vintage, mejor, y es complicado. Lo que más me gusta, por ejemplo, es esta línea de Migos y Lili Dedi, que son los que más atesoro, porque estos, yo tuve de niño uno de estos. El de niño no sé dónde quedó, quizá en algún lugar del universo debe de andar, pero estos son los que más busco. Aquí pasa algo muy curioso: los gringos valoran más los Lili que los Migo, y aquí hay personas que buscan más los Migo que los Lili. De estos tengo varios, incluso tengo también el carrito que se vendió solo en Estados Unidos, aquí no se vendió. De hecho, para estas figuras hubo infinidad de accesorios que nunca se vendieron aquí. Lili solo sacó algunos muñecos, no todos, tanto de DC como de Marvel.
Son los que más atesoro, y cuando los veo son los que busco comprar. Tengo como 10. La mayoría, hay parte de mi colección que está en casa de mi mamá. Yo solo me traje unos. Esto es lo que más atesoro, ¿sabes? Y ya después me gustó mucho toda la línea que sacó Toy Biz. Obviamente Toy Biz también ya se encareció, pues porque ya dejó de producir por cuestiones de perdió la licencia y ya no pudo comercializar a Marvel. Entonces pues Toy Biz sacó infinidad de cosas de todos los superhéroes. Hay cosas de Toy Biz que tengo en caja, pero también me gusta mucho el muñeco así como tal, del tianguis, del basurero, que ya esté abierto y que ya esté jugado, porque pienso que un juguete usado, pues imagínense la historia que puede tener, ¿no? ¿Qué niño o qué persona pues, jugó con él, ¿no? Entonces, traen sus cosas así usadas, traen su porqué. Y bueno, les repito, Toy Biz sacó cosas increíbles, por ejemplo, como este muñequito. Bueno, le pones pila, proyecta una luz y aquí adentro le metes un disquito y puedes ver cosas. Algo que también atesoro mucho es una colección de Viewmasters de los 70s. Este también fue un buen hallazgo. Y aparte estos son del Telking View y tuve que comprar, por él lo debo de tener, porque había unos Viewmaster con audio. Estos son la especie de goggles que te pones y Exacto. Con un gatillo justamente Exacto. mueves estos discos, ¿no? Y estos traen audio. Wow. Y alcanzas a oír. No lo tengo, el Viewmaster lo debo de tener en casa de mi mamá. Lo tuve que primero conseguí este. Y este es de los 70s. Viene el set de los 4 discos, traen audio. Se alcanza a oír una conversación. Cada disco, por ejemplo, uno trae un diálogo, una conversación en inglés de Peter Parker vendiéndole fotos a J. James. JJ. Entonces, incluso miren, trae su manual. O sea, esta cosa fue un verdadero hallazgo. Aparte el arte, ¿no? El arte de los juguetes antiguos, mira, no manches, o sea, increíble, ¿no? Este es el aparato. Entonces estos traen 2 disquitos, y aparte trae un disco de audio y puedes oír ahí unos audios. Este a mí me encanta. Y haz de cuenta que, por ejemplo, mi santo grial vendría siendo ese amigo, ese mero, que aquí en México venía nada más con el Spider-Truck, que este también, bueno, entre los coleccionistas se considera como una pieza muy buena. Y este aquí lo comercializó en Sueño y traía un muñequito. Lo que no saben es que este muñequito es un Migo y venía en este modelo. Entonces mi santo grial es ese Migo del 73 y viene perfectamente en su empaque original, nunca se ha abierto. Cosas vintage. Este es un body de control alámbrico. Este es también finales de los 70s. Usa pilas de las gordas y todavía funciona. Y uno que valoro mucho es este. Es este Spider-Hawk. Y haz de cuenta que este fue como la rendición de mi esposa a mi pasión por coleccionar cosas de Spider-Man, porque en un aniversario ella sabía que yo buscaba mucho esta pieza. Aparte esta pieza es muy cotizada, es de Toy Biz, es cara y encontrarla con los dedos completos, bueno, encontrarla en su empaque original, pues, complicado y muy caro. Sus manos son articuladas, Sus manos, ¿verdad? sí. Entonces, encontrarla así, es complicado. En buen estado. Exacto. Y lo valoro mucho porque en un aniversario de bodas, mi esposa me lo regaló. Entonces significó como que la rendición de ella, de que a mí me encanta esto, ¿no? Entonces, Aceptó tu hobby. Sí. Y por ejemplo, uno de los puentes que más me gusta de los cómics, justamente es este. Y lo tengo completo.
Desde que le pide matrimonio a Mary Jane, la boda y el divorcio, ¿no? Porque bueno, han de saber que así como se casaron, también se separaron legalmente, ¿no? Este es un puente de los que más me gusta. Y bueno, todos esos cómics son originalmente míos, que yo los compré en puestos de revista. Por ejemplo, este es del 83, ¿no? Todos estos yo los compraba. Son originales así míos. Algunos se han mezclado porque me faltaban muy pocos números de numeración baja, me faltan muy pocos. Bueno, obviamente no tengo el 1, ¿no? Ni el 2, ni el 3. Tengo a partir del 5. Salteado 5, 10, 12, pero haz de cuenta que del 40 en adelante, 50, ya tengo la mayoría. Por ejemplo, este puente es muy bueno, ¿no? La muerte de Gwen Stacy. Desde que presiente que alguien va a morir hasta la muerte, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo el mío original que yo compré. Y bueno, pues no está de más tener uno de reserva, ¿no? Yo le he dicho a mi esposa, yo tengo 49 años. Va a llegar un momento en que voy a vender todo y me voy a ir de viaje con ella. O va a ser la herencia de mi hija. Ella tiene 20 años. Que ella, pues así como que le he visto, pues a ver dónde lo vendo todo, pero espero que lo venda bien. Pues me encantan los bootleg que hacen aquí en México, también muy cotizados allá en Estados Unidos. Este sí es mío. Me lo dieron de niño. Y es el que volaba. En unos Reyes Magos. Aquí tenía una hélice, lo colgabas en el techo y con un hilo giraba. Pero cuando llegó a esta línea fue muy complicado porque el que más vendieron aquí fue Superman. Incluso también vendieron a Batman y Super Ratón. Pero el que ella haya encontrado a Spider-Man dice que movió cielo y tierra y le encontró en un suburbio, no sé dónde en ese entonces. Así juguetes míos de mi niñez, creo que nada más podría hacer eso. Lo demás, los juguetes sí los he comprado ya. En todos lados. Pero trato de comprarlos aquí. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a otros países, pero pues voy de trabajo y esa intención de comprar cosas de allá pues no ha sido viable porque es llegar, trabajar y regresarte. La última vez que fui a China sí pude comprarme este amigo. Este es el único que sí compré ya. Igual, este es de Hasbro. Fíjense, hace poco sacó una línea increíble. Compró los derechos de Kinner ya no sé, pero compró las licencias. Y sacó esta línea vintage. Incluso mira, parece la marca. Pero en realidad los hizo Hasbro. Que son los mismos que fabricaron en su momento las figuras de Star Wars, ¿no? Exacto. Y esta línea es nueva. Como todo ya es una mafia, los que coleccionan Hot Wheels saben que cuando salen las remesas nuevas no encuentras nada porque van los acaparadores, compran todo, están coludidos con la gente de Walmart, eso, y ya es una mafia. Igual ya con estas figuras. Esta figura yo la terminé comprando en Amazon, la liberaron un día. De hecho, esta la trajeron de Estados Unidos. Aquí no la encontré jamás porque misteriosamente cuando salió la línea había todos los personajes, ¿no? De hecho compré a Hulk, pero Spider-Man estaba agotado y sigue agotado y no lo encuentras. Y bueno, también otro que me gustó, hay dos últimos juguetes mexicanos, por ejemplo
triciclo, que ya investigando es como entre los finales de los 70s, y eso porque en el Museo del Juguete Antiguo tienen uno, y le pregunté al dueño del museo, y me dijo que más o menos era de esa época. Yo lo encontré una vez en Facebook, un chavo lo estaba vendiendo, y luego mío, y ya hicimos la compra. Y por ejemplo, este juguete, es mexicano, ¿no? Y lo encontré también así, enterito. O sea, obviamente se ve que lo hicieron de aquí con un molde de otro, yo creo que era de la patrulla o de esos juguetitos que se agarraban de Ruta 100, que nada más le ponían la calcomanía. Pero lo increíble es que trae el muñequito también original, como de goma. Yo no he visto ni en el Museo del Juguete algo así de Spider-Man. Supongo que por los moldes y todo, hasta se parece como una copia de los de Impala, porque no tiene marca. Va a ser de los 80s, más o menos. Y yo siento que sí es como único, porque yo no lo he visto en otro lado. Entonces, cositas así son las que sí busco. Y bueno, finalmente también de mis libros, bueno, pero aquí ya hay más mezcla, no solo de Spider-Man, está todo el universo Marvel, hay novelas muy buenas. Por ejemplo, ahí está la que les comenté, ¿no? La de Visión. Esta es una adaptación que esta historia tiene años, pero es la que acabamos de ver en Disney. Es Escarlata y Visión queriendo hacer una vida normal, ¿no? Y todo fue creación de Escarlata. O sea, increíble. Y de la novela que platicamos, por ejemplo, que es muy recomendable, es ¿no? Peter Parker se da cuenta que Gwen, pues sí fue su primer amor, ¿no? Muy recomendable todo este tipo de novelas. Y bueno, finalmente algo que yo digo que es por el boom, existió un dibujo, bueno, existe todavía vive, incluso las próximas semanas va a tener una sesión de autógrafos, porque ya llegó una empresa que obviamente vio el boom, negoció con este dibujante, que fue el que hizo muchos cómics por la editorial La Prensa. Lo interesante de todo esto es que La Prensa llegó a editar historias dibujadas totalmente por él, por el señor Durán. Este es un compilado que él sacó, no sé cuántos sacó, están seriados. Primer dibujante del Hombre Araña para México, en la editorial La Prensa. Y es un compilado de todos los dibujos que él hizo en esta editorial. Si se fijan, es como de estilo. Él aparte hizo otras historias en La Prensa, hizo más cómics. Pero vean el estilo y es como el del libro vaquero. Y por ejemplo, son actualmente cotizadísimos todos los cómics que dibujó este señor. Y digamos que uno de los santos griales es justamente La boda del Hombre Araña, dibujada por él. Bueno, esta es una copia que él también me firmó. Pero miren el arte, ¿no? Pero pues este boom creció los últimos 3 años, o sea, ya es la locura comercializar. Han subido hasta ridículamente los cómics antiguos, ¿no? Manejan precios de 3,000, 5,000, o sea, obviamente yo dudo que los vendan en eso, pero sí ha subido mucho el valor de todos estos cómics, y más los de Editorial Novaro, que fue la que pues prácticamente casi sacó. Le faltaron un poco números para sacar todo eso. Y bueno, la guía en la que yo la uso como recurso para saber qué números me faltan son los que se imprimieron
de 1962 a 1990. Aquí hay un desfase porque este libro es español. Entonces en México las últimas publicaciones fueron por ahí del 92-93, si no me recuerdo. Había como un desfase. Pero aquí están todas las portadas de todos los números, desde el número 1, que en algunas sí cambia. Este es el 121, cuando aquí en México fue el 117. Y bueno, el único cómic que he tratado de encontrar en otros idiomas que me gusta mucho es La boda de Spider-Man. Este lo tengo en portugués, en italiano, la versión española, en inglés obviamente. Este es el único número que he buscado en otros, como en otros idiomas. A ver. Bueno, esta es la versión que sacó España. Es la misma que la México. Bueno, obviamente viene en otro formato. Pero esta es la española. Por aquí debo tener también. Mira. La italiana. Es la misma. Porque esta historia es la que más me gusta. La boda. En italiano. Y bueno, pues al final también uno cae en la tentación. Son primera edición. Es el juguete más horrible que ha sacado Hasbro. Pero al final pues, la consumes, ¿no? Terminas consumiéndola. Y ahí tengo las versiones que sacó primero. Ahorita ya sacaron un chorro, ¿no? Pero por ejemplo estas como son primera edición, pues también ya son como cotizadas. Salieron hace como 5 años. Ya tienen su tiempo. Y la mayoría de los juguetes que tengo en caja están en casa de mi mamá. Porque como ven aquí no hay mucho espacio, pero... Pues bueno, muchas gracias por permitirme compartirles mi colección y bueno, pues es todo. Muchas gracias, Gracias a ti, Iram. Gracias por habernos acompañado. Cuéntanos qué te pareció la recomendación del episodio y no olvides regalarnos un like y compartir. Tu ayuda hace crecer a la sopa.